he querido organizar dos webinars porque están muy relacionados uno con el otro. Entonces, primero de todo, el workflow es lo de menos en la era de la gestión moderna de procesos. ¿Esto por qué? Porque, claro, estamos viendo desde Club BPM que se le hace demasiado énfasis al workflow como tal. Pero yo, como sabemos, ¿vale? Como sabéis, especialmente los que tenéis experiencia en el mundo de los procesos, que claro, no es solamente el workflow, pero hay muchas más cosas. Pero hay muchas más cosas incluso también debido a la gestión moderna de procesos, es decir, a todo lo que es la hiperautomatización. Entonces, esto es lo que quiero transmitir hoy, ¿vale? Dar unas pinceladas, ¿vale? No todo porque es algo muy, muy largo, ¿vale? Sería prácticamente imposible darlo en un webinar. Y entonces, bueno, daré las partes más importantes. Eso es lo que quiero transmitir hoy. Y luego está relacionado también con BPMN inteligente, porque obviamente hoy en día estamos hablando, gracias a las hiperautomatizaciones, esa inteligencia de proceso y también para utilizarlo correctamente. Bien. Entonces, el workflow es lo de menos en la era, ¿no? Vamos a ver primero esto. Voy a empezar primero por gestión moderna de procesos. Bien, para los que todavía no nos conocéis, la primera vez que me escucháis, entonces, primero de todo, para enmarcar esta parte, es importante saber la diferencia entre la gestión de procesos tradicional a la moderna, ¿vale? Bien, entonces, primero de todo, bueno, esto yo lo vengo diciendo desde hace ya prácticamente casi 20 años. Bien, no más metodologías y enfoques de gestión de procesos tradicionales que han ido caducándose, ¿no? En muchísimos aspectos, bien, en la era de la transformación digital, ¿vale? Entonces, esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo y esto además es en lo que capacitamos a los profesionales, tanto de sistemas como de procesos y otros también de áreas de negocio, como aparte, bueno, los proyectos, etcétera, ¿no? Asesorías y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? ¿Por qué vengo diciendo esto desde hace tantos años? Porque cuando empezamos a automatizar procesos con los BPMS, ¿vale? Incluso con distintas tecnologías y con distintas marcas, ¿no? Los BPMS de IBM, de Oracle y otros más. Claro, nos dábamos cuenta en los proyectos, aparte muy grandes proyectos, que claro, ya no se podía seguir aplicando la gestión de procesos como se venía utilizando como siempre y que a día de hoy se sigue utilizando, digamos, como hace 50, 60 años, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que justamente difundimos es decir, oye, no puede ser que además, y hoy en día con la inteligencia artificial, con toda la hiperautomatización y todo esto, o sea, no tiene sentido que se sigan aplicando bien los enfoques anteriores, ¿no? Por supuesto. Ok, entonces, eso es lo que voy a explicar yo, las cosas principales, ¿no? Primero de todo, para poder entender toda esta parte. Entonces, primero de todo, bueno, el Modern BPM o BPM moderno, es decir, la gestión de hiperprocesos moderna, consta de gestión de procesos, más gestión por procesos, más a día de hoy, obviamente, bueno, a día de hoy, de hace ya unos bastantes años, las tecnologías, ¿vale? Entonces, aquí vemos la gestión de procesos y gestión por procesos, ¿bien? Esto también es importante porque lo que vemos aquí, arquitectura empresarial, muchas veces vemos como que lo ven como algo aparte y no, forma parte también de la gestión de procesos, porque al final una arquitectura empresarial, la columna vertebral, bien, de una arquitectura empresarial son los procesos, ¿vale? Bueno, entonces, la gestión de procesos es gestionar procesos a proceso, ¿bien? Donde, como ya sabemos, cada proceso o cada macroprocesos con sus distintos procesos tiene, digamos, lo que llaman unos dueños, es decir, unos responsables, ¿vale? De esos procesos. Y luego está la gestión por procesos, ¿vale? Que es, entonces, ¿cómo se logra esto? A través de una arquitectura empresarial. Pero cuidado, no es el error que hay en el mercado pensar que arquitectura empresarial es solamente para sistemas, que es para sistemas. No, ¿ok? Es cierto que la arquitectura empresarial también se puede utilizar, y en muchos casos lo utiliza solamente el área de sistemas. Perfecto, se puede hacer también, ¿vale? Pero arquitectura empresarial realmente es mucho más allá, digamos, que sistemas, ¿vale? Bueno, hoy me voy a centrar en la parte de gestión de procesos a medida que vamos abordando cada proceso, ¿vale? Para esa mejora continua, esa optimización, esa transformación, etcétera, ¿vale? Aquí vemos una de las diferencias, como vemos, gestión de proceso, está la fase de disrupción, las fases de disrupción, visión y transformación, luego está la digitalización a través a día de hoy de la hiperautomatización y la monitorización y cerramos el ciclo de mejora continua, ¿vale? Ok, nosotros, bueno, ponemos a disposición, desde hace muchos años, ya hemos puesto a disposición la metodología ágil BPM-RAD, ¿vale? Bien.
Vamos, entonces, aquí lo vemos visto de otra manera, ¿ok? Este es el BPM tradicional, es decir, BPM, cuando me refiero a BPM, es la gestión de y por procesos, ¿vale? Entonces, lo tradicional era hacer el levantamiento del modelo así, luego pasar al to be y luego implementar, ejecutar, monitorizar y optimizar, ¿vale? Perfecto. Esto ya se ha quedado desfasado, ¿vale? Entonces, muchos me preguntan, dicen, oye, pero entonces hay que ir directamente al modelo to be. No se puede, no es buena estrategia irse directamente al modelo to be. Entonces, en el BPM moderno está la fase de disrupción, visión, transformación, construcción, implantación, monitorización, ¿vale? Y luego, bueno, ahí cerramos el ciclo de mejora continua, ¿no? Es lo que veíamos aquí en la metodología, disrupción, visión, transformación, esa digitalización, bueno, no todo es digitalización, hay cosas que hay que hacer también cuando se implementa un nuevo proceso, que no es solamente la automatización, hay más cosas, ¿vale? Y luego la monitorización. Entonces, es lo que vemos aquí. Ok, entonces, bueno, esta es una de las tantas diferencias entre la gestión tradicional y la gestión moderna. Bien, por ejemplo, como comentaba, modelo ASIS, nada, de la ASIS al to be, nada. Entonces, ¿qué sustituimos por los modelos ASIS? Los modelos lógicos disruptivos, ¿vale? Aquí siempre me gusta avisar, ¿vale? Como hoy en día está la inteligencia artificial, lo primero que hacemos es, lo busco en la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Qué es modelo lógico disruptivo? Ya lo aviso de antemano, que ChatGPT o Gemini, etcétera, os va a dar una mala respuesta, ¿vale? Porque no saben, o sea, ChatGPT y todo esto, nosotros venimos ya desde hace un año, un poco más, haciendo muchísimas pruebas, hemos incorporado en la metodología BPMRAD la inteligencia artificial generativa también, nuestros alumnos practican, etcétera, pero claro, se dan cuenta que efectivamente lo que está, digamos, la inteligencia artificial generativa, como se basa en toda la información que hay en Internet, etcétera, entonces, claro, toma, digamos, la información de la gestión tradicional de proceso, no la moderna. Nosotros, de hecho, ahora la estamos entrenando bien para que conteste correctamente qué son los modelos lógicos disruptivos, ¿vale? Espero que, a ver si a partir de enero o al más tardar febrero ya lo contesta correctamente, ¿vale? No el cómo se hacen, pero cómo es, cuál es el enfoque, cuáles son los objetivos, etcétera, etcétera. Bueno, otra de las diferencias que hay, entre muchas, ¿no? Entonces, siempre hemos escuchado que los procesos son input, process, output, ¿cierto? Seguramente todos estáis de acuerdo. Pero, ¿y qué pasa con los eventos de inicio? ¿Vale? Nosotros, bueno, ponemos como ejemplo CIPOC, para los que utilizan CIPOC, ¿vale? Es una técnica de Lean, ¿ok? Donde también están, bueno, aparte de la entrada, proceso y salida, dice, bueno, ¿de dónde vienen esas entradas y hacia dónde van esas salidas? ¿Vale? Pero los eventos de inicio es algo curioso que nunca ha existido y es un elemento súper importante. Y esto no es solamente para las automatizaciones, ¿vale? Se puso de manifiesto, ¿vale? Desde hace muchos años, y nosotros nos dimos cuenta desde mediados de los 90, es decir, porque en la gestión de procesos esto nunca ha aparecido, ¿vale? Bueno, son esas cosas que, bueno, tienen que ir evolucionando y demás, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra de las diferencias. Entonces, los procesos son siempre start event, eventos de inicio, que hay distintos, incluso para los que conocéis BPMN, sabéis que hay distintos tipos de eventos de inicio, ¿vale? Input, process, output, ¿ok? Bien, entonces, otra de las diferencias es que en la gestión tradicional de procesos, ¿vale? Y esto, bueno, todavía lo vemos que lo siguen enseñando todavía en las universidades, así que, digamos, a nivel de la empresa, digamos, a nivel general está el nivel estratégico, donde están todos los servicios, productos, el plan estratégico, la misión, la visión, la arquitectura empresarial, en el caso de que se haga una arquitectura empresarial, ¿vale? Y luego el nivel operativo u operacional, que llaman también, ¿vale? ¿Y dónde está el nivel táctico? Entonces, el nivel táctico nunca ha existido, ¿vale? Pero existe, ¿vale? ¿Ok? Y es importantísimo, ¿vale? Entonces, esa es otra de las diferencias entre la gestión tradicional y la moderna. El nivel táctico, bueno, es importantísimo y esto conlleva beneficios inmensos para los proyectos y para las empresas, ¿ok? ¿Y cómo se implementa ese nivel táctico? Ese nivel táctico es a través de lo que nosotros tenemos desarrollados, los modelos lógicos disruptivos, que es justamente esa fase de disrupción, ¿vale? Entonces, bueno, ese es otro de los puntos importantes y esa diferencia entre lo tradicional de procesos, ¿vale? Otra de las diferencias, también importantísimo, es que en la gestión tradicional de procesos están los típicos analistas de procesos y a nivel de sistemas, ¿vale? Que han venido trabajando algo en procesos, que los analistas funcionales de TI. Pero ¿qué pasa? Todo esto, obviamente, igual que evoluciona todo, como ya sabemos, ¿vale? Entonces, los analistas de procesos han evolucionado realmente. Lo que pasa es que, bueno, muchísimos les falta hacer esa evolución a arquitectos de procesos digitales, ¿ok? O ingenieros de procesos digitales, los que son de sistemas, ¿vale? Es decir, que mezclan la parte de procesos bajo la gestión moderna y la parte más técnica, ¿vale? Los arquitectos de procesos digitales, que son la gente de procesos, pero es procesos basado en los enfoques modernos y también con conocimiento de sistemas, pero no a nivel técnico, por supuesto.
¿ok? Sino a nivel funcional. Y luego, para aquellos profesionales o aquellas empresas, hablando de empresas, bien, que quieren alcanzar una arquitectura empresarial, entonces están los arquitectos empresariales digitales a día de hoy, ¿vale? Y luego los de sistemas, entonces son más ingenieros de innovación tecnológica, ¿ok? Esta es la evolución. Esta es otra de las diferencias importantes y es por eso nosotros que desde el 2020 estamos validando, certificando internacionalmente, etcétera, ¿vale? Los analistas diseñadores de procesos digitales, arquitectos ingenieros de procesos digitales y arquitectos empresariales digitales, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo requiere el mercado, lo requieren los proyectos, ¿vale? Y esto, como digo, como dije al principio, esto no son teorías. Nosotros nos fuimos dando cuenta a medida desde mediados de los años 90 íbamos automatizando, haciendo reingeniería, proyectos de innovación, etcétera. Pues, claro, nos damos cuenta que también tienen que evolucionar, obviamente, los profesionales, ¿ok? Y no es solamente, porque a veces me preguntan, ¿no? ¿Pero la gestión moderna se debe solamente a las automatizaciones? No, por supuesto que no. También, por supuesto, también por el hecho de las automatizaciones, pero los enfoques, igual, por ejemplo, no hacer el ASIS y hacer los modelos lógicos disruptivos, que eso no tiene nada que ver con las automatizaciones. Entonces, eso también es parte de ese cambio, ¿no? Ok, bueno, y así, ok, por supuesto, no me he puesto a poner aquí todas las diferencias que hay, que son aproximadamente unas 50, un poco más de 50. En mi canal de YouTube hay un vídeo, ok, interesante, no muy largo, ¿vale? Que donde hablo de las 10 principales diferencias, estas que os he explicado ahora y algunas más, ¿vale? Y luego también sobre los modelos lógicos disruptivos. Otra parte importante, ¿vale? ¿Qué es proceso? Para poder entender todo esto, ¿ok? Y esto es curioso porque nosotros siempre que entramos en empresas a hacer asesorías, incluso a nivel de capacitación, yo de hecho soy tutor, profesor de muchos alumnos también. Entonces, claro, siempre desde Club EPM nos damos cuenta que no hay esa claridad de qué es proceso, ¿ok? Por ejemplo, el tema de los eventos de inicio, ¿vale? Y muchas otras cosas. Entonces, esto es importante, ¿vale? Proceso es esto que está aquí, justamente el objetivo del primer webinar de hoy, ¿no? Es el workflow. Pues no, esto es apenas un 15% de lo que realmente es proceso, obviamente, porque detrás de todo esto hay, bueno, aparte de documentos, hay datos conceptuales, datos físicos serían base de datos, gestores de contenidos, etcétera, etcétera, y muchísimas cosas más, que es lo que quiero mostrar a día de hoy, ¿vale? Bueno, entonces, aquí a través de este gráfico nuestro, ¿vale? Vemos cómo todos los elementos que tienen los procesos, ¿vale? Los procesos, aquí pone procesos, pero bueno, realmente es el catálogo de procesos. Es que hay que diferenciar lo que es el catálogo de procesos, que luego lo podemos poner tipo inventario, hacer un catálogo o hacer un mapa de procesos o ponerlo en el tipo de gráfico que queramos, ¿vale? Y otra cosa es lo que realmente es proceso, ¿ok? O sea, un proceso, quitando la misión, visión, estrategia, es todo esto. Ahora lo vamos a ver en otro gráfico, ¿ok? Porque cada proceso contiene datos, contiene recursos financieros, contiene sistemas, aplicaciones, funciones, servicios, arquitecturas tecnológicas, es decir, todo lo que necesita cada proceso para funcionar y para cumplir con su objetivo, ¿vale? Bueno, entonces, y aquí, bueno, las unidades organizativas, o sea, es decir, los departamentos, las áreas, los puestos de trabajo, los entes externos, en inglés stakeholders, ¿no? O sea, los clientes, los proveedores, partners, etcétera, localidades o ubicaciones geográficas para aquellas empresas que tienen, por ejemplo, oficinas sucursales o tienen franquicias, por ejemplo, o tienen, en fin, o están en distintos países, etcétera, etcétera, ¿vale? Ok, bueno, todos los sistemas de gestión también, como vemos aquí, ven que forman parte de los procesos. No podemos verlo como algo por separado, porque tienen que estar integrados en los procesos. Por ejemplo, las no conformidades. Las no conformidades, ¿dónde se producen? Se producen en los procesos. Luego, si se producen en no conformidad o un conjunto de no conformidades, arrancarán procesos que son los procesos de gestión de calidad que analizan esas no conformidades, toman las acciones correctivas, etcétera, etcétera. Y lo mismo, entonces, son para riesgo, para seguridad laboral, para medio ambiente, para muchas otras cosas, ¿vale? Ok, pero todo lo vemos en a mí me gusta más este gráfico, ok, este está bien porque como que lo ve, pero no este no me gusta en el sentido porque la gente sigue diciendo procesos y datos y sistemas y no, o sea, es como si dijéramos, ok, cuerpo humano y corazón hígado y esqueleto, sería incorrecto, ¿verdad? El cuerpo humano es el todo, ¿vale? Ok, entonces por eso me gusta más siempre este gráfico, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que ver que cada proceso contiene todos estos elementos, ¿ok? El workflow que vemos aquí abajo, ¿ok? Ese flujo de esa secuencia de actividades que apenas es un 15% de todo lo que realmente es un proceso, ¿vale? Es lo que llaman el orquestador, digámoslo así, que a día de hoy
como se está automatizando los procesos, lo llaman mucho el orquestador. O sea, es el que va orquestando cada proceso de principio a fin. Pero claro, detrás de todo eso hay todo esto que vemos aquí, todos estos elementos y más cosas que vamos a ver ahora, ¿vale? Y cada proceso tiene que estar alineado a los objetivos de la empresa, ¿vale? Que aquí siempre nos encontramos, nosotros siempre hemos trabajado para grandes empresas, ¿vale? Incluso con departamentos que tienen gente de procesos, especialistas, etcétera, ¿no? Pero claro, siempre que preguntamos, entonces, claro, se confunden con el Business Intelligence y el Balance Scorecard. No, sí, te lo tenemos alineado. Ah, pero ¿y cómo lo hacéis? ¿Cómo lo tenéis? No, sí, tenemos el Business Intelligence y el Balance Scorecard. Digo, esa no es una alineación. Hay algo de alineación, pero esa realmente no es una alineación estratégica de los procesos. ¿Vale? Entonces, por eso nosotros hace muchos años desarrollamos una técnica específica, ¿vale? Basado, en muchas prácticas internacionales y propias nuestras, donde específicamente se desarrolla, pero es un nivel más detallado. ¿Ok? Que hay cosas de ahí, ciertos indicadores que pueden ir también y van, no pueden, sino van también al Business Intelligence, etcétera. Y el Balance Scorecard, sí, pero no. Esta es la alineación estratégica, una cosa más detallada, ¿vale? Bueno, los procesos en la era de la hiperautomatización y transformación digital. Como sabemos, primero de todo, lo que yo siempre digo, que esa es otra confusión que hay en el mercado, ¿para quiénes son las tecnologías? ¿Vale? A mí siempre me contestan, ¿vale? Cuando yo arranco, qué sé yo, a dar un curso de estos presenciales, etcétera, siempre hago la pregunta y todo el mundo dice, para los departamentos, para las áreas, o algunos lo llaman los usuarios, ¿no? Por supuesto que son para ellos, pero ellos son justamente los usuarios, ¿vale? Pero las tecnologías son para los procesos de negocio. Entonces, en primer término, y ahora, ¿quiénes son los que ejecutan los procesos de negocio? Pues las áreas de negocio y lo que llaman informáticamente luego los usuarios, ¿no? Vale, entonces, bueno, a día de hoy, por supuesto, ya sabemos, y esto de hace muchísimos años, los procesos se han ido automatizando, ¿vale? Con los sistemas informáticos, los RP, etcétera. Pero ya desde hace años se están hiperautomatizando y cada vez más, ¿vale? Ok, entonces, como vemos aquí, todas las distintas tecnologías, incluida, inteligencia artificial, que no es nada nuevo, existe ya de hace bastantes años. Y, entonces todo es para los procesos, ¿vale? Bueno, los procesos, entonces, como comentaba antes, que es como, el workflow de los procesos, ¿no? Es el orquestador. Pero luego una orquesta, como vemos ahí, ¿verdad? Tiene los músicos, tiene los instrumentos musicales y hay un director y hay una partitura, ¿vale? Entonces, en este caso, el director y la partitura, ¿quién es? Es el workflow del proceso. Pero como digo, eso es apenas una parte, que es importante, sí, por supuesto, no le quiero quitar importancia, pero hay que entender que es un 15% apenas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como ya sabemos, hay documentos y hay sistemas que están correspondiente parte de los procesos y hay indicadores y hay un montón de cosas más, ¿vale? Que ahora iremos viendo, ¿vale? Y a día de hoy, mucho más todavía porque, claro, se les están añadiendo mucha más tecnología a esos procesos de negocio. Pero claro, esto no vale como yo a veces veo en los proyectos, ¿vale? Y grandes proyectos donde pintan los procesos, lo modelan y luego simplemente dicen, aquí ponemos un chatbot y aquí ponemos RPA y aquí ponemos esto y esto y otro. Sí, digamos, cuando tú incorporas tecnologías a los procesos, tiene un impacto en los procesos. Primero todo, un impacto en el workflow del proceso, porque el diseño cambia. No es lo mismo un diseño de un proceso que se hace manual o semi-manual a un proceso que esté altamente hiperautomatizado. El diseño cambia, obviamente. No solamente decir, aquí le ponemos esto y aquí le ponemos esto. Y además no solamente el impacto está en el workflow, el impacto está en los modelos de datos y en las bases de datos y en los servicios y en un montón de cosas más, ¿vale? Es lo que quiero transmitir hoy, ¿ok? Hay una cosa importante también, porque muchas veces he escuchado, por ejemplo, a las personas de procesos. Pero es que eso son cosas informáticas, como que esto no va conmigo. No, estás totalmente equivocado. Claro que va contigo, por supuesto. O sea, la gente de procesos, ¿vale? ¿Ok? No puede decir, esto es de informática y ya está, eso es una caja negra. No, cuidado. Hoy en día se están hiperautomatizando procesos e impacta directamente en los procesos. ¿Cómo le vas a hacer luego mejora continua a procesos que van a ser hiperautomatizados si no te metes con la parte informática, la parte de sistemas, ¿vale? Va a ser imposible. Obviamente, no te vas a tener que convertir en un informático a nivel técnico, a aprender de programación y de cosas de estas, ¿no? Pero sí, efectivamente, ¿ok? Cada tecnología, qué papel juega, qué rol juega, qué es lo que aporta cada proceso y cuál es ese impacto en el diseño y en la ejecución de esos procesos, ¿vale? Es por eso que al principio nosotros ya venimos desde hace ya unos cuantos años diciendo, oye, el típico analista de procesos tiene que evolucionar a un arquitecto de procesos digitales, pero no solamente para construir, luego también cuando llegas a la mejora continua, ¿vale? Si vas a hacer mejora continua tienes que entender muy bien todo esto. Es cierto que cada vez más luego hay herramientas a nivel de inteligencia artificial que te van a ayudar
a esa parte de monitorización, a sugerirte mejoras, etcétera. Pero claro, eso hay que entenderlo, ¿ok? Y al final quien toma las decisiones de eso no va a ser sistemas, van a ser los especialistas en procesos, ¿vale? Y luego, obviamente, los de sistemas también tienen que aprender la parte de procesos, pero procesos bajo los enfoques modernos y que los especialistas de procesos y los de sistemas están totalmente alineados. Y no lo que suele pasar, que cada uno tiene un enfoque distinto, vamos. Uno van para el norte y otro van para el sur. Eso nosotros lo vemos, vamos, todas las semanas, todas las semanas. Entonces, eso es lo importante de esto, ¿vale? Y lo que hay que lograr. Bueno, hablando como venía aquí con el tema del orquestador, el director que vemos de orquesta, entonces en este caso el orquestador, que seguramente lo habréis escuchado, si habéis visto, por ejemplo, presentaciones en Camunda o habéis leído cosas o en cualquier otro PPMS, donde es el orquestador, ¿vale? Afortunadamente, a día de hoy hay herramientas de no-code, low-code, ¿vale? Ok, no es que no-code, ¿vale? Porque muchos se ponen contentos, dicen, ay, no-code lo podemos hacer sin nada de código. Sí, pero es limitado, limitado. Al final hay que meterle código, ¿vale? Y al final sí vamos a necesitar, vamos a necesitar, yo soy de sistemas también, yo soy de ambos mundos, ¿no? Pero es decir, en el proyecto se va a necesitar también de sistemas, porque hay que integrar, hay que hacer cosas, hay que hacer script, etcétera. O sea, no es que sea sin nada de código. ¿Que se pueden hacer cosas sin código? Sí, pero hasta cierto punto, ¿vale? Pero es interesante, ¿ok? Es importante. ¿Ok? Esa parte, digamos, llegar hasta un sin código, ¿ok? Pero luego al final, ¿ok? Pues, para lograr, digamos, los beneficios inmensos y luego tener cuidado con muchas cosas que hay que tener mucho cuidado a nivel empresarial, pues claro, hay que meter algo de código, ¿vale? Bueno, elementos de un proceso. Entonces, los elementos del proceso, bueno, como veíamos antes el gráfico entonces, yo lo quiero describir a través de la metodología porque se va a entender mucho mejor, ¿vale? Aquí vemos la metodología, está la fase de BPMRAT, ¿vale? La fase, bueno, además de preparación de proyecto, la fase de disrupción, visión y la fase de transformación, que a su vez se divide en diseño inicial y diseño avanzado, porque tal cual es como se hace en los proyectos. Y luego también aquí está la alineación estratégica, ¿vale? Y luego la fase de construcción e implantación y luego monitorización, ¿vale? Ok, entonces vamos a ver. Bueno, a mí me gusta hacer un paralelismo con áreas, por ejemplo, como vemos aquí, de construcción, de edificios, de casas, de puente, incluso ingeniería industrial, ingeniería aeronáutica, cualquier otra área de ingeniería y de arquitectura, ¿vale? Entonces, bueno, viendo este ejemplo, esto es, digamos, la fase de disrupción, visión y transformación. Aquí es donde se modelan, se diseñan los procesos y muchas cosas más, ¿vale? Que es lo que quiero mostrar hoy. Y entonces es lo mismo como si estuviese aquí el arquitecto que hace, digamos, cómo va a ser, por ejemplo, una casa o un edificio o un puente o lo que sea, ¿vale? Y luego están todos los planos de los distintos ingenieros, todos los planos, ¿vale? De lo que es la infraestructura, los cálculos, los distintos cálculos que tienen que hacer, ¿vale? Sobre la estructura del edificio, luego todo lo que son aires acondicionados y calefacción, todos los planos eléctricos, etcétera, 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 ¿vale? Todo lo que lleva un edificio. Entonces, esto cuando abordamos el proceso es prácticamente igual que esto que está aquí. Y luego lo que se hace con esos planos se construye, se implementa y luego, bueno, aquí está la fase de monitorización, mejora, mantenimientos, etcétera, ¿vale? Bien, entonces, la metodología, bueno, consta de técnicas como cualquier metodología, metodología, no método, ¿vale? Metodología como tal. Entonces te dice, oye, en la primera fase tienes que aplicar estas técnicas, en la segunda fase tienes que aplicar estas técnicas. Y depende de la técnica, entonces se utilizará BPMN o DPN o CMMN, la inteligencia generativa que ya la tenemos incorporada para ayudar estos arquitectos, ingenieros de procesos digitales, ¿vale? Se ayuden con la IA generativa y luego otras inteligencias artificiales, pero ya no es como ayuda para modelar, diseñar, transformar, sino ya para implementar en esos procesos hiperautomatizados, ¿vale? Ok, bueno, entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, en la fase de disrupción se aplica la técnica de evento de inicio, el diagrama estructural de proceso y los modelos lógicos disruptivos de flujo de procesos. Los modelos lógicos disruptivos de flujo de procesos son flujos de procesos, pero hechos de forma lógica disruptiva, ¿vale? Y se aplica un BPMN light, digamos, ¿ok? Pero son procesos, no son procesos de alto nivel, son procesos detallados, pero con el enfoque lógico disruptivo. Entonces, luego aquí están los modelos de datos. Entonces, aquí vemos que primero de todo el workflow del proceso, aquí bajo estos enfoques, primero se hace a nivel de lógico disruptivo porque estamos suplementando los ASIS, ¿vale? Y luego ya cuando llegamos a la fase de transformación, donde ahí ya sí se hace cómo van a quedar esos diseños de esos procesos, ¿ok? Orientado a estas hiperautomatizaciones, de acuerdo a cada empresa, que tanto a lo mejor puede empezar poniendo 2 o 3 tecnologías y luego poco a poco irá añadiendo más tecnologías, además de las que ya tiene, que son los RP, son los sistemas informáticos actuales, etcétera, etcétera, ¿vale?
Entonces, bueno, ahí hay un workflow y luego hay otro workflow hecho de otra manera. Pero aparte de esto, aquí vemos otro elemento más, el modelo de datos, que ese modelo de datos es lo que llaman conceptual de datos. Por ser conceptual no significa que es de alto nivel, es a nivel detallado, pero es a nivel conceptual. Es decir, no llega a ser un modelo lógico de base de datos, pero gran parte de esos modelos, de ese modelo, se va a convertir luego en un lógico de base de datos, en un diseño de base de datos. Obviamente, las cosas que ya tiene la empresa no habrá nada que hacer, sino simplemente identificarlo, que esos procesos van a tener que interactuar con esos sistemas informáticos, esos RP, que a su vez tienen esas bases de datos, porque tenemos que saber dónde están los datos. Y luego, si automatizamos con un BPMS, ¿ok? Entonces tendrá su propia base de datos para efectos de trazabilidad, indicadores, etcétera, etcétera, ¿vale? Ok, otro elemento más, bueno, que forma parte de esto, bueno, los elementos de inicio, como os comenté. Bien, entonces, luego aquí me salto directamente a la fase de transformación, porque las otras fases, bueno, son parte de la metodología, ¿no? Que vas, digamos, pasando de una fase a otra, pero este es el resultado final a nivel de diseño avanzado y alineación estratégica. Entonces, aquí, ¿por qué muestro esto? Porque vemos que además del workflow, todos los demás elementos que hay dentro de un proceso. Por un lado, la alineación de los procesos en la estrategia empresarial. Esto no tiene nada que ver con el workflow. Bueno, por supuesto, en el workflow estarán, en el flujo estarán las actividades, estarán las tareas, etcétera, pero la alineación, bueno, se basa también en eso, pero para hacer la alineación de procesos no hace falta ver el workflow del proceso, ¿vale? Ok, bueno, luego están, ok, la inteligencia operacional predictiva, para que de forma automática la empresa se pueda anticipar a posibles riesgos, amenazas, etcétera, ¿vale? Entonces, ahí también, digamos, queremos aplicar, depende del proceso que sea, hay procesos que aplica, otros procesos que no aplica. Entonces, ahí tenemos que poner la inteligencia operacional predictiva. Hay que diseñarla, hay que especificarla como queremos, cómo impacta en el diseño del proceso, en el workflow del proceso, ¿vale? Pero es esa parte. Otra cosa es que veamos luego cuál es el impacto que tiene y que tiene en el modelo de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, lo mismo pasa con reglas y decisiones inteligentes, porque una cosa es, digamos, que tú con DMN, tú puedas en un flujo, en BPMN, está el tipo regla de negocio, pero aparte, tú tienes con DMN, tienes que diseñar, especificar esa regla de negocio y esas decisiones a día de hoy inteligentes, ¿vale? No tienes que, ¿y en qué parte del proceso va a estar? A veces va a estar en el flujo y otras veces va a estar dentro de una actividad, ¿vale? No en el flujo de procesos, ¿ok? Luego el diseño de flujo de pantalla de datos, que ahora voy a mostrar un ejemplo, el modelo conceptual de datos, que aquí ya se termina de hacer, y ese modelo conceptual de datos dice, bueno, todos estos datos que requieren este macroprocesos con sus procesos, ¿dónde están, digamos, físicamente o dónde van a estar? Porque muchos datos, a lo mejor a día de hoy, no están en ninguna base de datos, no están en ningún sistema, pero ¿dónde van a estar? ¿Vale? Eso es fundamental para el data management. O sea, lo que los especialistas en data management a veces se tiran de los pelos porque dice, claro, es que nos faltan datos incluso para la inteligencia artificial, faltan datos. Claro, es que yo siempre digo, los datos nacen en los procesos. Si no abordamos los procesos con los modelos de datos, entonces luego vamos a estar implementando cosas que no son, ¿vale? Bueno, por ponernos un ejemplo a nivel de datos que a su vez va en la trazabilidad de los procesos. Me acuerdo con Banco Nacional de Costa Rica hace unos 10 años, dando un curso ahí en San José, había gente de Banco Nacional de Costa Rica y decía, oye, dice, mira, lo que estamos viendo, justamente venimos varios años automatizando, tenemos un BPMS, etcétera, pero claro, nos estamos dando cuenta que no lo estamos haciendo bien. Que claro, para efecto de auditoría, que es muy importante, auditoría interna, externa, control interno, ¿vale? Claro, nos están faltando datos para que los auditores puedan hacer esas auditorías de forma muchísimo más eficiente, muchísimo más económica, ¿vale? Además de mantener toda la trazabilidad. Esto es algo típico, ¿eh? Típico, ¿bien? De empresas que hemos ayudado, que se han comprado el super BPMS y luego faltan cosas, ¿vale? Están perdiendo oportunidades, ¿no? En esos casos, ¿no? Bueno, luego están los servicios funcionales. Servicios funcionales, esto viene del SOA, pero no del SOA técnico, ¿ok? Si vamos a un nivel más bajo, o sea, además de actividades, tareas, vamos a un nivel más bajo, hay servicios. Esos servicios se van a implementar con integraciones con los RPs o con otros sistemas o con inteligencia artificial o con cualquier otra tecnología, pero a su vez también esos servicios, algunos servicios de esos simplemente serán unas interfaces, es decir, que el proceso le tiene que pasar la información a otro sistema o otra base de datos para registrarla, ¿vale? Porque interesa, además de lo que registra el propio BPMS, ¿ok? En este caso del BPMS, esto mismo pasa está empezando a pasar, ¿ok? Con los agentes de inteligencia artificial, que están implementando ciertos workflows y demás. Entonces, claro, es lo mismo, ¿vale? Todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta, ¿ok? Otra cosa es que luego lo implementemos con agentes de IA o con BPMS o con cualquier otra tecnología, ¿vale?
Bien, bueno, luego está, obviamente, nuestra metodología es totalmente holística, integral, porque así son los procesos. En los procesos hay funciones, responsabilidades, habilidades, conocimientos, ¿vale? Que requieren los responsables o los que trabajan en esos procesos y que ahora, de acuerdo al nuevo proceso, en muchísimos casos, ¿ok? Y a nosotros nos ha pasado de prácticamente toda la vida, ¿ok? Hay impacto en nuevas responsabilidades que van a tener que tener algunos puestos de trabajo, algunos cargos, o, o que tienen que adquirir nuevas habilidades o nuevos conocimientos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Por poner un ejemplo muy práctico a día de hoy con la inteligencia artificial, que se están haciendo estos sistemas, donde incluyen, inteligencia artificial, pues habrá que capacitar, a las personas para que hagan uso de eso, pero de forma efectiva, de forma eficiente, integrada a estos sistemas, que ahora con inteligencia artificial que está integrada, con la inteligencia artificial, la generativa, por ejemplo, entonces puedes utilizar esto para, qué sé yo, para redactar un email o para que te estructure, qué sé yo, unos currículos que te han llegado y quieres que los estructure y te haga un análisis, te haga un resumen, etcétera, etcétera. Obviamente, entonces siempre hay que, eso impacta, ¿vale? En estos nuevos procesos que le hemos aplicado esa mejora continua, digamos, esa transformación en habilidades, conocimientos. Entonces también hay que definirlo, son parte de ello. ¿Vale? Hay que definirlo, cuál es el impacto, qué es lo que habrá que hacer en la fase de implementación, etcétera, etcétera. Lo mismo con la integración con gestión de calidad, está con calidad, con gestión medioambiental, gestión de seguridad y salud laboral, tema de alimentos para industria alimentaria y muchas otras. ¿Por qué? Porque están integrados en los procesos, no es una cosa porque va por separado, ¿vale? Luego, lo mismo normas y políticas internas. Y luego, también los indicadores operacionales. En la alineación estratégica están los indicadores tácticos operacionales y estratégicos que vienen del plan estratégico y luego aparte, bueno, los típicos indicadores operacionales, ¿vale? Ok, entonces, como vemos, lo que quiero transmitir es que, claro, fijaros, además del flujo, ¿vale? Del flujo, ¿ok? Entonces hay muchísimas cosas más. Es por eso que decimos, oye, el workflow, obviamente, está bien porque es el que orquesta todo el proceso de principio a fin, ¿vale? Pero es apenas una parte, ¿ok? No nos centremos demasiado solamente en eso, porque hay muchísimas otras cosas, ¿ok? Luego, cuando automatizamos procesos, como vemos aquí, entonces también, claro, al tener un sistema que está ejecutando los procesos, claro, hay que bajar a un nivel más detallado cómo vamos a gestionar. Tenemos que definir cómo se van a gestionar las excepciones, interrupciones y cancelaciones, pero claro, de forma automatizada. Luego también posibles retrasos que pueden haber en el proceso, que se pueden causar, plazos, comportamientos, reglas de asignación, reasignación automática de recursos humanos, porque ahora el sistema automáticamente tiene que asignar, reasignar los recursos humanos en cada caso, ¿ok? Para mantener un buen balanceamiento de cargas de trabajo y para más cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, aquí rápidamente veo aquí, por ejemplo, está el flujo de pantallas y datos, es decir, tenemos un workflow, ¿vale? Aquí, como vemos aquí, en este caso, pero claro, cuando estamos automatizando, como digo, con la tecnología que sea, ¿vale? Ahí, digamos, o sea, estos son datos, ¿vale? Que de hecho estos datos están en el modelo de datos también, ¿ok? Y entonces son distintas pantallas que estos datos van transcurriendo, van pasando a lo largo de todo el proceso. No solamente están para las pantallas, en este ejemplo aquí ponemos pantalla. ¿Por qué? Porque cuando automatizamos un proceso, por ejemplo, con un BPMS Workflow o con agentes de IA a día de hoy, ¿ok? Entonces, claro, a cada participante en esas actividades, estas que vemos aquí, le van a llegar las pantallas. O sea, va a interactuar cada usuario o incluso cada ente externo, en este caso, por ejemplo, que es un caso estudio que tenemos, ¿ok? Los ciudadanos, ¿vale? Con el ayuntamiento. Entonces, bueno, obviamente está la pantalla, ¿vale? Es decir, es como si vamos a hacer un pedido en Amazon y otras cosas que nos va avisando para saber por dónde va el pedido, etcétera, y cuándo nos lo van a entregar, etcétera. Entonces, bueno, a través de esas pantallas interactúan todas las personas, internas y externas, ¿ok? Con los procesos. Entonces, claro, esto obviamente hay que diseñarlo y hay que ponerlo muy bien. Y como digo, no solamente las pantallas, luego hay datos internos que requieren los sistemas informáticos corporativos que tiene la empresa, ¿ok? Por ejemplo, si hay movimientos de inventario, para que automáticamente entonces haga los movimientos de inventario, alta, baja, movimientos, etcétera, ¿ok? O para efectos de auditoría, como comentaba, o para efectos de gestión medioambiental, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, lo mismo entonces, bueno, como os comentaba, para el modelo conceptual y físico de datos, ¿ok?
La gente de procesos siempre está acostumbrada, o sea, a trabajar con el modelo físico de datos, es decir, documentos, quizá pantallas también, en muchos casos sí hemos visto, formularios, etcétera. Pero el modelo conceptual de datos, por supuesto, lo desconocen y es importantísimo, ¿vale? Por eso nosotros está en nuestra metodología y lo aprenden a hacer ese modelo conceptual de datos, ¿vale? Porque de ahí nacen los datos, ¿ok? Para que luego, es importantísimo para luego justamente lograr hacer que la empresa logre hacer un data management realmente de verdad. Pero aparte del data management es porque, como hemos visto aquí, los procesos requieren de todos los datos para poder funcionar, ¿ok? Y tener toda esa trazabilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, bueno, asignación, reasignación automática de recursos humanos, como os comentaba, especialmente cuando automatizamos, el sistema tiene que saber cómo le tiene que asignar y reasignar y cómo tiene que mantener el balanceo de carga a través de todos los participantes en el proceso, ¿ok? Esto no tiene que hacerlo la gente de sistemas. Esto porque esto es para como es automatización de sistemas. No, estás equivocado. Si piensas así, los que son de procesos, estás totalmente equivocado. Tú eres el especialista de procesos, el que sabe, no se lo vas a dejar al de sistemas, ¿vale? Si lo sabe también de sistemas, fenomenal, pero es más de proceso para saber. Entonces, como tal, fijaros, aquí esto es lo que llaman patrones de asignación, reasignación automática, todos los que hay. Y estos son los más comunes, estos no son todos, ¿vale? En fin, entonces todo eso también hay que hacer. ¿Que está relacionado con el workflow? Sí, pero está, digamos, ahí por debajo. Son detalles que hay que poner además de ese flujo de trabajo, ¿vale? Como os comentaba también, los DMN, ¿vale? Los DMN no solamente, como vemos aquí, está a nivel del workflow que tenemos en BPMN, el tipo de decir, bueno, esto lo vamos a implementar a través de un DMN. Entonces, esto automáticamente aquí, esto va a llamar un motor de regla de negocio, se va a aplicar tal condición y entonces el flujo luego continúa, o continúa para acá, o continúa por acá, o por acá, de acuerdo al resultado, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente esto, porque muchas veces estas reglas no se pueden poner en el flujo. Esta hay que ponerla dentro de la actividad, porque se requiere que se ponga allí. Bien, bueno, lo mismo también cuando vamos añadiendo RPAs y a día de hoy con esto de Zapier, Make, N8N, todos estos flujos que se pueden, esos microflujos que se pueden hacer o tareas repetitivas. Y entonces, claro, hay que ver dentro del flujo cómo impactan el diseño, en qué parte lo vamos a poner, etcétera, etcétera. Y lo mismo, en qué parte del flujo o se está simplemente detrás de una actividad o en el inicio, ¿vale? Entonces, todo esto hay que ponerlo, ¿ok? Lo mismo, bueno, todo en el diseño avanzado de procesos hiperautomatizados, bueno, todos los distintos tipos de inteligencia artificial, robot físico, blockchain, Internet de las cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, lo que os comentaba, ¿ok? En este caso son las técnicas que tenemos en la metodología, ¿ok? Y enseñamos cómo aplicar las técnicas, ¿ok? Y basado todo en estas mejores prácticas y a día de hoy con ayuda de la inteligencia generativa. No es que te va a dar la solución ya la inteligencia artificial generativa, porque comete muchos errores, pero sí te puede ayudar mucho y tienes que hacer muy bien los prompts, preguntarle correctamente, que eso es lo que enseñamos, ¿ok? Como parte de la metodología. Entonces, bueno, aquí vemos, como yo comentaba anteriormente, cada vez que tú introduces una nueva tecnología, tienes que ver qué impacto tiene en el diseño del proceso o del macroproceso en algunos casos, ¿ok? Impacto en el modelo conceptual de datos, impacto en la integración con el sistema de gestión de calidad, por ejemplo, no conformidades, impacto en la integración con el compliance, ¿vale? Y muchas otras cosas más, ¿ok? O sea, tú tienes que ver cada vez que introduce cómo impacta todo eso y hacer las modificaciones o las adaptaciones correspondientes, ¿vale? Bien, bueno, aquí vemos un ejemplo, ¿ok? Cuando, bueno, ya son procesos donde, por ejemplo, arrancan en función de unos dispositivos. No solamente los que arrancan, como vemos aquí, ¿vale? Que aquí ponemos un tipo señal y esa señal está, ¿ok? Está, digamos, integrada a estos aparatos, que eso hay que especificarlo. ¿A qué tipo de aparato está especificado? ¿Cuál es la periodicidad con la que va a leer la información o le va a pasar la información al proceso para saber si va a arrancar o no va a arrancar? Cada segundo, cada hora, 2 veces al día, cada minuto, etcétera. Todo eso hay que especificarlo. ¿Vale? ¿Ok? Y esto lo tienen que especificar los especialistas de procesos, ¿ok? Bueno, es lo mismo para Internet de las cosas, a nivel, como vemos aquí, de agricultura, de ganadería, de, por ejemplo, refinerías, etcétera, porque abajo están los procesos automatizados, hiperautomatizados a día de hoy. Ok, bueno, aquí, bueno, lo mismo también, por ejemplo, más ejemplos, ¿ok? Y demás, otros dispositivos, ¿vale? Como hay procesos que están totalmente automatizados, pero a lo largo del proceso interviene este tipo de dispositivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo afecta el diseño del proceso? ¿En qué parte del proceso se va a poner? Etcétera, etcétera, ¿vale? Inteligencia operacional predictiva, igualmente, ok, bueno. En fin, se me está haciendo muy largo, quiero pasar a la parte de BPMN y, bueno, lo que estaba mostrando ahora, porque como digo, esto sería muy extenso, ¿no? ¿Ok? Porque son muchas las tecnologías que se pueden aplicar a día de hoy en los procesos para esa hiperautomatización. Pero en resumen, lo que vemos es que todas esas tecnologías son para los procesos.
El workflow, ¿qué es lo que hace? ¿Vale? Aunque sea el 15%, es importante, obviamente, porque es el que va a orquestar y a día de hoy con sistemas, los BPMS y también con los agentes de IA, que cada vez más nos están orquestando los procesos de principio a fin o, en caso de los agentes de IA, en algunas partes de los procesos. ¿Vale? Pero debajo de todo esto hay muchas cosas que hay que especificar y poner. Y es por eso, no sé si os vais dando cuenta, ¿ok? Y como digo, esto es algo muy general, ¿ok? Porque hay muchísimas cosas más. Es lo que estamos diciendo ya de hace bastantes años, ¿ok? Que los analistas de proceso tienen que evolucionar arquitectos de procesos digitales. Toda la experiencia que tienen han tenido hasta ahora, fantástico, pero hay muchas cosas que cambian y no solamente por el hecho de las tecnologías. Hay otros cambios, por ejemplo, el no hacer las SIS, pasar al 2B, y hay muchas otras cosas que, digamos, tienen que evolucionar. Y importante también los de sistemas, porque, claro, los de sistemas de proceso tienen que estar sincronizados y no uno viendo para el norte y otro para el sur. O sea, tiene que estar todo muy bien enfocado, esos equipos, ¿no? ¿Okay? Y luego la gente, los responsables de procesos de las áreas de negocio también, por supuesto, ¿vale? Bueno, hablando de BPMN inteligente, ¿ok? Hay partes que más o menos hemos podido intuir. Bueno, BPMN, no voy a dar aquí una clase de BPMN porque prácticamente yo creo que todos vosotros conocéis bastante bien BPMN, que tiene muchísimos elementos, ¿vale? Pero BPMN es, yo siempre digo, es un arma de doble filo, ¿vale? Porque de hecho las propias especificaciones de BPMN, que anteriormente originalmente estaba en la BPMI.org, que fue traspasada, tal cual como estaba, ¿eh? No aportaron nada más a la ISO, ¿ok? Porque yo cuando lo traspasaron lo vi y digo, pues si es el mismo documento, exactamente igual, el último que tenían en la bpmi.org. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, te presta a muchísima confusión, ¿ok? ¿Por qué? Porque es importante saber en el contexto que se utiliza el BPMN. No es lo mismo que tú modeles, diseñes un proceso con BPMN para procesos que no están automatizados. Es decir, en parte del proceso, a lo mejor los usuarios están utilizando un RP o algún sistema informático, etcétera, pero no están automatizados, por ejemplo, con un BPMS o con un agente de IA actualmente o RPA, etcétera, ¿ok? A que estén automatizados. O sea, ahí cambia totalmente. O sea, no puedes utilizar el mismo BPMN, o sea, utilizarán los símbolos, pero la interpretación es distinta, es diferente, ¿vale? Bueno, yo aquí también, esto es algo que es muy extenso, voy a dar algunos ejemplos y lo vais a ver, ¿ok? Primero de todo, siguiendo la metodología, ¿vale? Entonces, BPMN aplicado BPMRAT es aquí en estas fases que están aquí, ¿vale? Bueno, en la fase de visión no, en la fase de disrupción y en la fase de diseño inicial y diseño avanzado, ¿ok? Y de hecho se utiliza de forma diferente, ¿ok? A nivel de los modelos lógicos disruptivos, ¿ok? Cuando se hacen los modelos de flujo lógicos disruptivos, a cuando estamos en diseño inicial y cuando estamos en el diseño avanzado. Depende en la fase que estamos, entonces aplicaremos, ¿ok? Cosas de BPMN o no, ¿ok? Depende de lo que hay. Por eso es una de las cosas que depende del contexto en el que estamos y en este caso la metodología que estamos utilizando. Nosotros en nuestro caso proponemos BPMRAT, ¿vale? Entonces se utiliza de una manera o de otra, ¿vale? Y luego en la fase de construcción el BPMN según cada fabricante, ¿vale? Hay un error descomunal en el mercado porque lo vemos, donde se están utilizando en muchos casos BPMNs, pero que son de herramientas de automatización. Y no, cuidado, ¿ok? Hay que utilizar en esta fase, cuando estamos modelando y diseñamos, una herramienta que sea modeladora de BPMN, pero que no sea específica para la automatización, ¿vale? O sea, es por eso, os pongo dos ejemplos, que, por ejemplo, Camunda, ¿ok? Igualmente que Visagi, las dos tienen el modeler por un lado y luego tienen el motor, ¿ok? ¿Utilizan en ambos mundos, se utiliza BPMN? Sí, pero se utiliza de forma diferente. Claro, porque hay cosas que cuando estamos modelando nos interesa, como gestores de procesos, como especialistas de procesos, nos interesa modelar, etcétera, y luego cosas que para la automatización no van o tienen que ir diferente, ¿vale? Por eso, entonces, si estamos utilizando, ok, un Visagi Modeler, un Camunda, un Yaukian, aunque sea un Visio con BPMN, perfecto. Pero claro, muchas veces vemos que están utilizando a lo mejor el BPMN de un motor específico, ¿vale? Y entonces, claro, es solamente para ese motor y aparte es muy limitado. Entonces, para los especialistas de procesos se están perdiendo muchas cosas, ¿vale? Porque no es solamente la automatización. Entonces, ese es un punto importante, ¿vale? Por otro lado, bueno, una de las cosas, hablaré de algunas de las diferencias, algunas de las cosas que vemos, ¿no? Que en muchos casos, diseños, modelos que no están bien hechos, ¿vale? Entonces, bueno, primero de todo, nosotros, por ejemplo, dice, bueno, cada proceso tiene que tener dos pools. Bueno, dos pools. Tiene que tener mínimo un pool que es el de la empresa, ¿vale?
Y luego para aquellos procesos que tengan que ver con entes externos, ¿vale? O sea, clientes, proveedores, partners, etcétera. Entonces, los ponemos otro pool que se llama entes externos, ¿vale? Luego, si un proceso tiene un solo ente externo, que es el cliente, ponemos cliente, ¿vale? ¿Vale? Y en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, que tiene cliente y proveedor, ponemos dos. Para eso están los lanes dentro de los pools, ¿vale? Ok, y luego dentro de la empresa, bueno, están, digamos que aquí hay otro rol que se comete, que suelen poner departamentos, no se ponen departamentos, se ponen roles, ¿vale? Son cosas que es utilizar el BPMN, digamos, de forma correcta. Luego también, otra de las cosas es que nosotros, por ejemplo, tenemos prohibido para proyectos que son de transformación digital, de automatización, transformación digital, ¿ok? Utilizar las actividades que son manuales, la manita esta, ¿vale? Esta nosotros la tenemos prohibida. ¿Por qué? Porque hay un error bastante común que hay empresas que están automatizando, que van a automatizar procesos con un BPMS, por ejemplo, y entonces, claro, como los de procesos pintan los procesos, luego se lo pasan a sistemas, ¿ok? Que ese enfoque es fatal. Y entonces, claro, los de procesos ponen manual, porque dicen, oye, esto es una actividad manual, ¿ok? Vale, entonces los del sistema lo ven, como es manual, lo dejan fuera del flujo automatizado. Al final, cuando estamos automatizando, digamos, ¿cuál es el resultado final? Procesos automatizados que no son automatizados de principio a fin. Yo digo, son procesos con agujeros, ¿vale? ¿Por qué? Porque, claro, la informática, que no es de procesos, ve, manual, bueno, venga, ahora lo quito y ya está, ¿ok? Y no, ese es un error y yo siempre lo pongo en mayúscula grave, para no decir muy grave, ¿vale? Entonces nosotros, por ejemplo, dentro de la utilización, bueno, siempre en el marco de BPMRAL, es decir, las manuales prohibidas, prohibidas, ¿vale? Hay que entonces, o es de usuario, o 100% automático, tipo regla de negocio, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, luego también hay otros tipos, digamos, hay muchas veces, nosotros nos hemos encontrado muchas veces en proyectos donde hay empresas tercerizadas, por ejemplo, ¿vale? Puede ser una franquicia o outsourcing, etcétera. Entonces, bueno, de acuerdo a nuestras mejores prácticas, ¿vale? Después de tantos años probando de una forma, de otra y de acuerdo a nuestros clientes también, validándolos, entonces siempre mejor ponerlo como un pool por separado. Entonces vemos, hay algunos casos, nosotros, por ejemplo, nos pasó con Renault Financiación, donde, claro, Renault tiene los concesionarios, entonces está el cliente final como tal, pero luego están los concesionarios, que es como, digamos, como una franquicia, ¿no? Y luego la empresa con sus distintos roles, que esos roles a su vez pertenecen a departamentos, obviamente, ¿no? Ok, bueno, luego también otra parte muy importante para que veáis que además del flujo, del workflow, claro, cuando tú puntas, por ejemplo, cliente hace una reclamación y aquí pintamos, ok, el flujo que viene la reclamación del cliente y aquí viene la primera actividad, que es atender al cliente, etcétera, ok, claro, esto hay que poner qué datos viajan aquí, qué información, nombre, apellido del cliente, teléfono, el email y demás, y a su vez, ¿en qué medios? Porque actualmente probablemente sea verbal, porque el cliente va a la oficina, a la sucursal, entonces es verbal presencial, como vemos aquí, o verbal telefónico, pero puede ser por un email, o luego puede ser por un formulario web o un formulario en papel, etcétera, etcétera. Pero independientemente del medio, que pueden ser distintos, ¿ok? Incluso, ¿ok? Estos son los datos, ¿vale? Y esos datos tienen que estar en el modelo conceptual de datos. Luego, bueno, las compuertas, como sabéis, hay muchos tipos de compuertas. Esta siempre vemos que esta no la utiliza nadie, nadie la entiende, bueno, nadie o casi nadie, ¿ok? Y eso lo tenemos más que comprobado, o sea, no lo digo por decirlo, sino que efectivamente es así, porque no se sabe cómo, qué tal. De hecho, hay herramientas, algunas especialmente la de automatización que tienen BPMN, como os comentaba, que ni la tiene, ¿vale? Entonces, y esta herramienta en muchos casos es importante utilizarla, ¿vale? Ok, bueno, luego también están las actividades tipo múltiple instancia, que puede ser en bucle, en paralelo, en secuencial. Esto también depende del contexto que lo utilicemos. Esto tiene una interpretación diferente. O sea, no es lo mismo que, digamos, no lo estamos automatizando y entonces estamos diciendo esto es un bucle. Esto nosotros vemos que como que cada uno lo interpreta en una manera diferente, ¿vale? Ok, cuando estamos bajo una automatización, bueno, esto tiene otra interpretación diferente, igual que esta, ¿ok? Y dependiendo cómo será el diseño más eficiente o no, bajo una automatización, si vamos a poner un bucle o no, ¿ok? ¿Ok? En algunos casos no hace falta poner un bucle, ¿ok? ¿Depende de qué? Depende al final de cómo va a estar diseñada la pantalla y depende cómo os conviene. Y eso es eficiencia en los procesos. Y esa eficiencia, ¿quién lo tiene que saber? Los especialistas de procesos, ¿vale? Ok, bueno, entonces, otra de las cosas también, nosotros, por ejemplo, en nuestras mejores prácticas, cada vez que utilizas un múltiple instancia, sea en paralelo, en bucle o en secuencial, tienes que poner una compuerta,
¿vale? BPMN, las especificaciones te dicen, mira, por aquí adentro tú pones, hay un parámetro, un atributo que le pones esto que está aquí. No, esto es algo tan importante, ¿ok? Que hay que ponerlo como una compuerta. Porque, claro, esto dice, ¿cómo tiene que avanzar el flujo? ¿Vale? Aquí vemos en este ejemplo, ¿no? Preparar oferta, paralelo. Eso significa cuando se está ejecutando, que es, en este caso, el proveedor 1, el proveedor 2, el proveedor 3, están preparando en paralelo las ofertas, cada uno. Pero ¿cómo queremos que le llegue al comprador? Si colocamos una compuerta OR, significa que cada vez que un proveedor termina de preparar la oferta, al comprador, ¿ok? Digamos, la empresa que está comprando, la persona correspondiente de compra, del área de compras, ¿ok? Va analizando la oferta. Pero a lo mejor dice, oye, no, yo quiero que sea una AND. ¿Por qué? Porque, mira, hasta que no estén llegando todas las ofertas, yo no me voy a poner a analizar las ofertas. Yo las tengo que analizar, tengo que compararlas, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso es una AND, ¿vale? Entonces, dependiendo cómo sea el comportamiento, entonces será una compuerta o será la otra. Y en algunos casos tendrá que ser incluso una compleja, la compuerta que comenté anteriormente, ¿vale? Porque nos requerimos un tratamiento especial, ¿vale? Específico, de acuerdo a cómo queremos que funcione el proceso. Bueno, como comentaba, cuando se automatizan procesos, vamos a integrar con RPs o cualquier otro sistema informático que tiene la empresa, obviamente, ¿ok? Pero ahí, como comenté anteriormente, hay integraciones que hay que hacerlo dentro de la actividad a nivel de tarea u otras, como vemos aquí, que si interesa, puede interesar o interesa o depende cuál va a ser la solución, que se tenga que poner como una actividad automática. Hay casos que interesa que esté dentro dentro de la actividad, dentro de la propia actividad, ¿ok? Como una tarea automática que se integra con el RP, que en este caso es actualizar el inventario de activos fijos, ¿ok? Y hay otros casos que dicen, no, puede ser una actividad por separada. Depende cómo sea el diseño, depende cómo sea la automatización, ¿vale? Otro ejemplo más, en este caso, bueno, este fue un proyecto que hicimos con CLH, la compañía de logística de hidrocarburos, como vemos aquí, ¿no? Esto fue bueno, hicimos varios proyectos, pero uno de ellos justamente era el mantenimiento de estos tanques, ¿no? Que había cada 10 años hay que vaciarlos, hacerle mantenimiento, volverlos a llenar. Entonces aquí hay una actividad automática, iniciar vaciado de tanque y luego aquí ponemos un tipo señal. Tipo señal va a estar, claro, cuando nosotros ponemos aquí, ¿vale? Y esto, como digo, esto, claro, son los especialistas de procesos que dicen, mira, aquí, tanque vacío al 100%. Hasta que el tanque no esté vacío al 100%, no se puede realizar el mantenimiento. Pero de forma automática, ¿cómo se sabe que el tanque va a estar vacío al 100%? ¿Vale? Porque esto va a ser automático. De hecho, estos tanques tienen unos dispositivos de vaciado con un tipo Internet de las cosas, con un dispositivo que va indicando por dónde va. Está vacío al 30%, al 40%, al 5%, etcétera, etcétera. Entonces, claro, no es solamente poner esto. Como vemos aquí, tenemos que decir cuál va a ser el dispositivo, si es un dispositivo en este caso que es el mismo tanque, o vamos a necesitar otro dispositivo, ¿ok? O que la empresa va a necesitar otro dispositivo, y entonces el nombre del servicio funcional, cuál es el objetivo, si es tipo throwing y catching, si es tipo reglas, condiciones o cálculos, el tipo de dispositivo, como comentaba, cuáles son los datos o eventos de entrada del dispositivo, cuáles son los datos y eventos de salida del dispositivo, ¿ok? Es decir, qué información me va dando y la periodicidad que requiere el proceso. ¿Es al minuto? ¿Es cada hora? ¿Es cuándo? ¿Vale? O a lo mejor no hay una periodicidad. Es que el dispositivo, cuando llega al 100%, por ejemplo, entonces ya, digamos, aquí recibe el proceso automatizado que ha llegado al 100%, entonces automáticamente le coloca esta actividad al equipo que tiene que realizar el mantenimiento del tanque. Hay otra opción, hay una opción 2, se puede hacer así o se puede hacer así, ¿vale? Cada una tiene su ventaja y desventaja, ¿vale? Depende cómo se diseñe y cómo sea el proceso. En detalle, lo mismo aquí, por ejemplo, en este otro caso, cuando ponemos un tipo de regla de negocio bajo un proceso que es automatizado, entonces, claro, analizamos el mercado de divisas y luego aquí, bueno, determinamos, aquí tendrá una pantalla, la persona que hace esto, ¿ok? ¿Cuál es el margen de diferencia entre las divisas? ¿Ok? Porque quizás lo pueda tratar que ir ajustando en cada vez. Entonces luego está comprar y vender divisas. Claro, no le va a llegar a la persona que compra y vende divisas dentro de una empresa hasta tanto este margen, o sea, la diferencia en el margen sea de tanto que ha definido este. ¿Vale? Entonces, esto, como decimos, bueno, ¿y cómo sabemos esto de forma automática? Bueno, entonces esto tenemos que conectarlo, por ejemplo, al banco o un sistema de estos de gestiones financieras, donde tiene un web service, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ok, como dije al principio, anteriormente, perdón, ¿ok? Yo como especialista de proceso no necesito saber técnicamente cómo se va a implementar esto, pero sí que esto lo puedo hacer en un proceso para que funcione 100% automática y cómo va a impactar esto. Y igualmente, con qué periodicidad va a estar leyendo esto. Hace falta
hacerlo esto, hacer esto, ¿ok? ¿Ok? Otra cosa que luego lo implementa el del sistema, técnicamente, para los especialistas en procesos, en negocio, tienen que, digamos, definir todo esto, ¿vale? Ok, bueno, la IA generativa, bueno, hoy en día nos ayuda bastante, es una ayuda, ok, pero hay que andar con cuidado, ok. Y por último, bueno, todas estas cosas nosotros, bueno, le enseñamos, como mostré anteriormente, a través de nuestro centro de estudios, ¿vale? Que lo tenemos con certificaciones internacionales legalizados y ya a partir de hace unos meses con totalmente avalado e integrado con las credenciales europeas digitales a través de la ESCO, ¿no? Como vemos aquí, ¿vale? Bueno, aquí hay un ejemplo de las certificaciones, que estas las tenemos desde el 2017, pero con la parte europea la tenemos ahora desde hace unos pocos meses, ¿vale?